¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este curso. Ahora vamos a hablar de otros operadores. Ya hemos visto los operadores aritméticos, los que fue suma, resta, multiplicación y división, también los de comparación. Y ahora vamos a ver los operadores de referencia. ¿Cuáles son los operadores de referencia? Tenemos acá, los tres que vemos acá. Operadores de referencia. El primer operador de referencia es los dos puntos. ¿Ven acá? Los dos puntos. ¿Cuál es su significado? ¿Qué es lo que hace este operador? O este operador de referencia, que es los dos puntos. Este operador, que es para lo que dice acá, es un operador de rango que genera una referencia a todas las celdas entre dos referencias, incluyendo a estas, ¿no? O sea, estas incluidas. ¿A qué me refiero con esto, por ejemplo? O bueno, hay que dejar los ejemplos al final. Hay que dejar los ejemplos al final. También tenemos el operador del punto y coma. Este punto y coma, este operador de referencia, es un operador de unión que combina varias referencias en una sola referencia. Y el tercer operador, que es el espacio, o sea, el espacio. Entonces, el espacio, ¿no? Ese es el espacio. No es textualmente escribir espacio, sino es presionar la tecla espacio. Y este es un operador de intersección que genera una referencia a las celdas comunes a dos referencias. Es la intersección entre dos rangos, por así decirlo, ¿no? Entre dos rangos. Ahora vemos los ejemplos, ¿no? ¿Qué hay en los ejemplos? El primer ejemplo, que es lo que nos dice, ¿no? Con los dos puntos, es un operador de rango. Genera una referencia a todas las celdas que están, a las que vamos a seleccionar, todas las celdas que están entre dos referencias. ¿A qué me refiero con esto? Es que si yo en mi fórmula o en la celda que quiero colocar escribo G7, dos puntos, H8, me va a seleccionar el rango de celdas que se encuentran entre G7, entre la celda G7 y la celda H8. ¿Cuál es la celda G7? Nos vamos a ayudar acá de esta pequeña tablita, de este pequeña un grupo de números que también he colocado acá a un costado. Y vamos a ver, ¿no? G7. ¿Cuál es G7? Es el número 1. De G7 hasta H8. ¿Dónde está H8? Acá, el número 2. G7, H8. Pero ¿cómo se nota esto? Si yo escribo el símbolo igual, que es para abrir una fórmula, ¿lo ven? Se referencia automáticamente este grupo. ¿Lo ven? Este grupo se referencia automáticamente. G7, ¿ven? Igual. G7, H8. 1, 2, 3, 4. Se selecciona este rango de celdas, tal como lo vemos acá. ¿Pero qué se hace con estas referencias? Se preguntarán. O sea, yo puedo poner igual y no me va a salir nada, ¿no? Claro, es solo un operador de referencia. Pero lo podemos usar en conjunto con alguna fórmula. Por ejemplo, la fórmula suma. Si queremos sumar este rango de celdas, vamos a escribir el nombre de la fórmula. Por ejemplo, si queremos la fórmula suma, en este caso es para sumar este rango, vamos a colocar suma, abrimos paréntesis, ya hemos seleccionado el rango, lo ven acá, de G7, dos puntos, H8. O sea, desde G7 hasta H8. Cerramos y ahora sí nos va a dar un valor que podemos visualizar. O también podemos seleccionar directamente con el mouse este rango de celdas. ¿Cómo? Si por ejemplo quiero usar un rango, o sea, una referencia, ese rango, escribo la función que quiero usar, en este caso es la función suma, y selecciono, ¿lo ven? Estoy seleccionando, acá en la parte de abajo, ¿lo ven? Estoy seleccionando. Clic en la primera y sin soltar el clic, sin dejar de soltar el clic, arrastro al conjunto de celdas que quiero hacer. Por ejemplo, si yo arrastro hasta acá, eso, ¿lo ven? Se selecciona el rango desde G7 hasta H8. Doy enter y me da un resultado. Así, de esa forma es como funciona. Ahora,
Acá vamos a ver el siguiente operador, que es el punto y coma. ¿Qué hace el punto y coma? Ya lo vimos. Combina varias referencias en una sola, ¿no? Lo que vemos acá. Ya vimos que cómo funciona esto. Es un conjunto. Usa tanto el operador dos puntos como el punto y coma. En mi caso es punto y coma. Es posible que en algunos casos, dependiendo del sistema operativo, sea simplemente la coma. Pero en mayoría de casos sí. Si no le funciona el punto y coma, es probable que sea la coma. Pero para mi caso sí es punto y coma. ¿Lo ven? Entonces tenemos un primer rango de celdas, G7 hasta H8. G7 hasta H8, ¿lo ven? Y luego otro rango de celdas, punto y coma. Ahí es donde separo. Otro rango de celdas, ¿lo ven? Desde G10 hasta H11. ¿Cómo se visualiza esto? Ya vieron antes, coloco el signo igual y allí automáticamente se referencian, ¿lo ves? ¿Lo ven? G7 de color azul, desde G7 hasta H8 está de color azul, acá en la parte baja, y desde G10 hasta H11 lo ven de color rojo. Ven que he seleccionado dos rangos distintos y los he unido. ¿Y cómo los he unido? Con el operador punto, punto y coma. ¿Lo ven? Igual, si yo le doy enter no me va a dar nada porque básicamente es un error y acá mismo el Excel nos indica, ¿no? Pero yo puedo usarlo con otras funciones, igual que la parte superior lo puedo usar con la función suma, por ejemplo. Entonces, escribimos suma, ¿no? Igual que el anterior, por ejemplo. Vamos a usar para este caso, para todos estos ejemplos vamos a usar suma, que va a sumar dos rangos de datos. El primer rango que es de G7H8, el primer rango de color azul, y G10H11 del color rojo. Le damos enter y nos va a salir el resultado. ¿Cómo compruebo que está bien? Me salió 16, ¿no? 1 más 2, 3, más 1, 4, más 2, 6, más 1, 7, más 2, 9, más 5, 14, más 2, 16. ¿Lo ven? 16. Así es como seleccionas dos rangos de celdas, dos rangos diferentes. Tu primer rango puede estar en una parte, tu segundo rango puede estar en otra parte, tu tercer rango también puede estar en otra parte. Tú lo puedes seleccionar con un punto y coma. Lo separas con un punto y coma. Ya sabes que para un rango es dos puntos y para unir dos distintos rangos es el punto y la coma. Punto y coma. ¿Ven? Y ahora vamos a ver el operador de referencia. ¿Ven? El espacio. Acá vemos, ¿no? Igual, dos rangos. G7H9, G9H12. Y acá hay un espacio. Acá hay un espacio que se nota, ¿no? ¿Lo ven? Hay un espacio allí. G7H9 y G9AH12. ¿Cómo vemos esto en Excel? Le voy a dar igual, porque es como se comienza una función. El orden correcto debería ser primero el igual y luego escribir el resto, digitar el resto. Pero para efectos prácticos de esta clase, pues lo estoy haciendo de esta forma. ¿Cómo se nota esto? Miren, G7H9 es el primer rango de color azul. Lo vemos acá en la parte inferior. Primer rango de color azul. El que marca de color azul. Y el segundo rango, G9 a H12, de color rojo. De color rojo, ¿lo ven? ¿Y qué pasa acá? Hay una intersección en estos dos rangos. ¿Lo ven? Entre el azul y el rojo. Entre el azul y el rojo. 1, 2, 1, 2, 5, 2. Y el segundo, 5, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2. Se intersecta, 5, 2. ¿Lo ven? Como ya vieron anteriormente, si yo le doy enter no me va a dar nada. Pero si lo uso en conjunto con una función, que como en este caso estamos usando suma de nuevo, voy a sumar, por ejemplo. ¿Qué voy a sumar acá? ¿Qué voy a sumar? La intersección, porque este es un operador de intersección. En este caso genera una referencia a la intersección entre dos referencias en común. Si estas dos referencias tienen algo en común, pues te va a generar una intersección y eso es lo que te va a botar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Voy a sumar la intersección de dos rangos. ¿Cómo sé que es una intersección? Veo el espacio acá. Acá hay un espacio. ¿Ven? Le doy enter y me da la suma de esa intersección. ¿Ven?
La intersección, ¿cuál es? Solo el 5 y el 2. O sea que yo sumo esos valores, 5 más 2 me da 7. No me va a sumar todo, me va a sumar solo la intersección. ¿Qué pasa si no hay intersección? Pues no voy a obtener ningún dato. Miren, no voy a seleccionar acá, lo voy a seleccionar solo hasta arriba. G7H8, ¿lo ven? El de color azul. Y G9H12, el de color rojo. Acá, en la parte inferior. G7H8, G9H12. Visualmente no vemos ninguna intersección, o sea que acá no nos va a dar nada. ¿Por qué? Porque no hay valores que sumar, no tenemos valores que sumar, porque no hay una intersección acá. Estos dos rangos no tienen una intersección, así que los puedo seleccionar y puedo hacer la intersección, ¿no? Acá hay una intersección ya, de G7H10 y G9H12 ya tengo una intersección, que es 5, 2, 1 y 2. Si sumo esto, me va a dar el valor de 10. ¿Por qué? Porque 5 más 2, 7, más 1, 8, más 2, 10. Allí está. Y así es como funcionan estos operadores de referencia, al menos para trabajar con datos numéricos. Operador de rango, operador de unión y operador de intersección. ¿Ven? Acá están esos tres. Ahora pasamos al siguiente operador, que es el operador de concatenación. ¿Lo ven acá? Concatenación. ¿Para qué sirve este operador de concatenación? Lo podemos ver acá. El significado. Operador de concatenación. Concatena o conecta dos valores para generar un valor de texto continuo. ¿A qué me refiero con esto? Tú vas a unir, si tienes datos en 2, 3, 4 celdas diferentes y quieres que esos datos estén en una misma celda, los puedes concatenar. Una forma es con este operador de concatenación, que es la I comercial, ¿no? Esto de acá, el símbolo de acá, que es la I comercial. Un poco de práctica acá, o para recordar, ¿no? También lo puedes usar, este operador de concatenación, también se puede usar tanto con números como con texto sí, con letras, y también con números o eh, con otros operadores, con otros caracteres que tú creas conveniente, ¿no? Muy bien, acá vamos a usar este operador de concatenación. ¿Cómo usamos? De la misma forma como una fórmula. Como lo vamos a hacer una fórmula usando referencias y usando el operador de concatenación. Acá podemos seleccionar. Ejemplo, si queremos concatenar los datos de esta celda B8 con los datos de la celda C8, vamos a usar este operador B8, la I comercial y C8. Le damos Enter y automáticamente me va a aparecer acá el texto, en este caso el texto, pero ya concatenado, o sea, en conjunto, ¿no? Si queremos que tenga un espacio, pues también le podemos meter un espacio, pero eso lo podemos ver más adelante. De la misma forma, con la segunda, vamos a abrir, vamos a digitar igual, seleccionamos el primer dato, digitamos el operador, en este caso el operador de concatenación, y el segundo dato. ¿Lo ven? Igual para números. Igual, la celda donde está el primer dato, el operador de concatenación y la celda donde está el segundo dato. Le damos Enter y ahí está. Se concatena. Y para el resto de la misma forma. Igual, primer dato, concatenación, segundo dato, Enter. Acá, igual, primer dato, concatenamos, segundo dato, Enter. ¿Lo ven? De esa forma. Se repite el proceso. Si queremos hacerlo más rápido, lo podemos hacer también más rápido, ¿no? Como el proceso se repite, o sea, vamos a repetir lo mismo, ¿no? La primera celda y la segunda celda igual, podemos hacer doble clic, igual como hicimos anteriormente, acá, en la esquina, ven acá, hasta que le aparezca un signo más, le damos doble clic y automáticamente el resto de celdas que pertenecen a esta tabla, al menos esta tabla, o que están dentro de este patrón de datos, se van a llenar automáticamente
con esos datos, ¿lo ven? Así es como concatenamos texto. Concatenamos texto de esa forma. También lo podemos concatenar con una función, ¿no? Que es la función concatenar. ¿Ven? La función para concatenar. En este caso, se selecciona, ¿no?, el primer texto. ¿Cuál es el símbolo con cuál vamos a separar? Acá abajo Excel nos muestra una guía, ¿no? Texto 1, que es B8. Texto 2, que lo vamos a seleccionar ahora, pero se delimita con un punto y coma. Texto 2, el de acá. Y si queremos solo, o también si queremos seleccionar otro texto 3, punto y coma, la celda del texto 3, cerramos paréntesis y le damos Enter. ¿Lo ven? Ahí está. Concatenado B8, C8 y D8. Ahí es. B8, C8 y D8. De esa forma también podemos concatenar texto. No solo con el operador de concatenación, sino también con la función concat para concatenar. Concat. Tenemos también concatenar, que es entre sí une varios elementos de texto. No solo, pero en este caso solo hemos visto la función concat y el operador de concatenación. ¿La ven acá? Y por último, un poco de práctica para hacer como que un resumen ya para este video. Tenemos estos datos, ¿no? En esta tabla tengo estos datos, algunos meses, una deuda en general, que es una deuda, así para este ejemplo, y los pagos que se puede hacer en esa deuda, ¿no? El primer pago es el 30% de la deuda. ¿Qué puedo hacer para obtener ese 30% de la deuda? Mi deuda es 2.400. Si quiero obtener el 30% de la deuda, ¿qué puedo hacer? Sacar el 30% de ese dato. De C4, el 30%. Acá está el, el dato que se encuentra en esta zona. En la celda C4, la celda D4, en la celda D4 vamos a colocar el resultado del 30% de la deuda que está en C4. ¿Vale? Lo voy a hacer más rápido, así como se hace todo. Si voy a repetir el mismo proceso para el resto de celdas, pues simplemente hago doble clic en esta zona. Bueno, me lleno hasta abajo porque la tabla está creada hasta allí, pero la última parte no me interesa, ¿no? De la misma forma, el segundo, ¿no? 50% de lo que aún se debe. ¿Qué se puede usar aquí? De lo que aún se debe. Si ya se paga 720 en la primera cuota, que es D4, se va a restar, ¿no? La celda C4 con la celda D4, y esa diferencia, que sería ya lo ya pagado, se le va a sacar el 50%. ¿Cómo se le saca el 50%? Pues se resta lo ya pagado al total y se le saca el 50%. Acá está, por 50%. Eso se repite en el resto de celdas, ¿lo ven? Se repite en el resto de celdas porque es una operación que se va a repetir, se va a concatenar. Vamos a hacer doble clic y se va a llenar automáticamente. Bueno, el total no me interesa aún, todavía. Y el tercer pago que dice cancela la deuda de ese mes, pero en 2 pagos. ¿Ya qué puedo hacer acá? Ya pagué esta cuota, ya pagué la segunda, o sea, ya hice el primer pago, ya hice el segundo pago, y el restante pues lo ejecuto con la función resta, ¿no? Con el operador resta. En este caso sería C4, donde está mi total, le resto lo que ya pagué y divido entre 2, que sería mi cuota del tercer pago. Pero como está entre 2, me quedaría la otra mitad, ¿no? Que sería 420 también. 1067, 1067, la misma cuota y la misma cuota. ¿Lo ven? Acá está todo. ¿Cómo saco el total? Pues voy a sumar. ¿Qué puedo hacer acá? Voy a sumar. Abro, o sea, escribo el signo igual y voy a comenzar a sumar. El primer S4, mi operador, que es el signo más, el siguiente valor, más el siguiente valor, más el siguiente valor, y así. Y me sale un total, el total de toda esta tabla. Lo mismo puedo hacer para acá, ¿no? Lo mismo voy a hacer para esta parte,
1720 más 1830 más 1200 más 2550 más 1110. Le doy Enter y tengo mi resultado. Pero puedo hacerlo más fácil, ¿no? Ya les comenté antes que tenemos también la opción autosuma. ¿Lo ven acá? Autosuma. ¿Qué hace autosuma? Suma automáticamente un cierto rango de celdas. En este caso, el total aparecerá después de las celdas seleccionadas. Voy a alejarme, voy a ir acá a la celda y si quiero sumar todo esto, quiero sumar todo esto, puedo hacer clic en autosuma y me va a salir automáticamente en la siguiente celda después de ese rango. Si yo selecciono este rango, voy a borrar de nuevo, lo voy a hacer de nuevo, selecciono el rango y hago clic en autosuma, arriba, autosuma, y me va a salir automáticamente acá. Igual para la siguiente, igual para el resto. Por ejemplo, si quiero sacar el total de primeros pagos, selecciono el rango, hago clic en autosuma y me sale automáticamente. Ahí está. Es una suma, ¿lo ven? Arriba abajo. Es una suma, ¿lo ven? De todo este rango de celdas. Si quiero hacer lo mismo para acá, puedo hacer lo mismo. O sea, seleccionar todo el rango y escribir y hacer clic en autosuma también arrastrando. Se van a acercar, van a seleccionar la celda donde ya se ejecutó esa función de sumar o autosuma, porque vamos a repetir lo mismo hasta el cuarto pago. Vamos a repetir lo mismo por las otras columnas, así que también puedo hacerlo de esta forma. Selecciono la celda, me ubico en la esquina inferior derecha, acá en esta parte, hago clic y arrastro. Voy a arrastrar, ¿lo ven? Voy a arrastrar hasta acá y automáticamente se va a llenar los datos, ¿no? Esta es una suma de los datos que se encuentran en la parte superior. Este también, los datos que se encuentran en la parte superior. Y una tercera forma, bueno, también hay más formas. Si todo se va a sumar, por ejemplo acá, todo vamos a sumar, puedo seleccionar todos estos datos y para ya no sumar, yo lo que le hacía era esto, suma, 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 más, y le doy enter, ¿no? Igual, si quiero sumar, acá por ejemplo le voy a añadir esta es una tabla, voy a arrastrar acá, quinto pago, bueno, no quiero un pago, quiero hacer el total de pagos, total pero por meses, ¿no? O sea, por meses acá, por ejemplo. También puedo hacerlo, ¿no? Este es igual, el primer pago más el segundo pago más cuarto pago, ¿lo ven? Este total debe ser igual a la deuda, ¿no? Porque tú ya has pagado todo. Y esa es una primera forma. Estas referencias, acá ven las referencias que están diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le he aplicado el formato de tabla. Esta parte lo vamos a ver un poco más adelante, pues, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Que si yo seleccionara el rango, ¿no? D4, o sea, si yo escribo D4 más E4, ¿lo ven? Se selecciona, más F4 más G4, ¿ven? Automáticamente se selecciona. Igual yo puedo arrastrar y va a ser lo mismo, ¿no? Pero también lo puedo hacer de esta forma. Voy a borrar esto de los totales, selecciono mi rango de datos, todo, ¿lo ven? Selecciono mi rango de datos y doy clic en autosuma, de nuevo, ¿ven? Autosuma, acá, autosuma. Y automáticamente me va a salir la suma de esos valores. O sea, ya para no estar haciendo columna por columna, puedo seleccionar el rango de datos en total y el rango de datos que quiero sumar y me saldrán los totales en la parte inferior. ¿Lo ven? Igual si quiero que aparezcan en esta zona, selecciono acá, solo del primer pago, selecciono esta parte, doy clic en autosuma, doy clic en autosuma, ¿lo ven? Y me va a salir automáticamente en la parte derecha. Tanto acá, ¿lo ven? 3700 igual a esto, y este total me va a salir acá. O sea que puedo hacer mi autosuma tanto para la parte inferior, en este caso para que aparezca en la parte de abajo, o también para que aparezca en la parte de la derecha. Y así es un poco como podemos usar las funciones de suma, resta, multiplicación, división
en este caso solo hemos usado suma, porcentajes, restas, pero también lo pueden trabajar con el conjunto de operadores, los que tenemos acá, y ya los pueden aplicar a los datos que ustedes tengan o con los datos que ustedes quieran trabajar, y de esa forma obtienen los resultados de manera más rápida y de manera más eficiente. Y bueno, eso es todo por esta primera parte del módulo. La segunda parte del módulo vamos a hablar un poco más de las funciones. En este solo hemos hablado de la función suma, pero vamos a hablar de otras funciones básicas que nos van a facilitar el manejo de datos, ¿no? El análisis de datos. Listo, nos vemos.